diagnóstico por imagen es una especialidad en la cual está abocada a realizar justamente métodos de diagnóstico a través de un equipamiento como son los rayos X. Entonces hacemos la interpretación y el análisis y el diagnóstico de la patología que podemos ver a través Mm, de los rayos X, lo mismo que la ecografía. La ecografía también es otra rama nuestra y también está la tomografía y la resonancia magnética. Son todos estos métodos de diagnóstico en los cuales nosotros nos especializamos para poder brindar un diagnóstico preciso y corroborar y ayudar, coadyuvar al especialista para que pueda hacer un tratamiento adecuado. Entonces esa es nuestra finalidad. Anteriormente se llamaba radiología porque solamente abarcaba rayos X, pero ya con la incorporación de la tomografía, de la ecografía y la resonancia, ya se ha empleado diagnóstico por imagen porque no es solamente el diagnóstico a través de los rayos X, mm. sino como en el caso de la ecografía a través del ultrasonido y en el caso de la resonancia magnética mediante ya un proceso mucho más complejo que no interactúa los rayos X. Entonces se ha empleado la especialidad a diagnóstico por imagen. ¿Cómo aporta cada uno de estos, bueno, de estos exámenes, de estas evaluaciones en cada paciente? ¿Cómo influye cada uno de estos, doctor? Es muy importante. Actualmente los métodos de diagnóstico, en realidad desde 1900 y 1901 y 2, donde ya se empezó a utilizar los rayos X como un método dentro de la medicina, por su creador que fue el doctor Röntgen, que en realidad era un físico alemán, que descubrió accidentalmente los rayos X y posteriormente pues estos tuvieron una utilización clínica. Ujú. A partir de ese momento empieza a nacer la especialidad porque se pudo ver el cuerpo humano desde afuera, porque antes no era posible. Entonces con los rayos X pudimos ver toda la parte ósea, que es fundamental, Ujú. partes blandas también. Y ahí empezó a nacer la especialidad. Entonces hubo médicos que se dedicaron a poder interpretar esas imágenes, a poder hacer diagnósticos a través de esas imágenes. Posteriormente ha ido evolucionando y así en los años 70 nació la tomografía, que es una derivación de los rayos X, utiliza los rayos X. Entonces, también se desarrolló desde los años 70 ya la tomografía. A partir de los años 80 ya empezó a utilizarse también dentro de la medicina todo lo que es la tomografía. Paralelamente a eso, en la misma época, un poco antes, se estaba desarrollando la ecografía, el ultrasonido, que también tuvo una historia en su desarrollo. Entonces, paralelamente a partir de los años 70, 80 y 90, se han podido implementar estos métodos de diagnóstico, como es el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. Entonces, hemos ido mejorando desde los rayos X que se incorporaron en 1900 hasta los años 70, 80, 90 y en la actualidad que ya se ha desarrollado la especialidad, es una especialidad que ha ido en desarrollo y ha ido incremento porque se ha perfeccionado tanto las técnicas de resonancia que nos permiten ver prácticamente la anatomía y no solamente la anatomía, sino también la anatomía funcional. Entonces es un desarrollo bastante importante, una especialidad muy importante dentro de la medicina que sirve a los colegas médicos, a los colegas especialistas para poder realizar un diagnóstico preciso y obviamente un tratamiento adecuado, porque es muy importante el diagnóstico para hacer un tratamiento adecuado. Si no llegamos al diagnóstico, no vamos a poder hacer un tratamiento adecuado y obviamente la mejora del paciente también se va a ver afectada. Entonces es una especialidad de mucha tecnología, de un avance muy grande y actualmente también ya está entrando lo que es la inteligencia artificial. En fin, entonces ya es una especialidad que realmente es increíble cómo ha evolucionado desde los años 70 hasta la actualidad. Entonces, es fundamental. La verdad nos apasiona a los que nos dedicamos al diagnóstico por imagen, porque cada vez aprendemos más.
lo que yo ya estoy dentro de la especialidad 22 años. Entonces, cuando yo hice mi residencia, pues teníamos ya tomografía, teníamos resonancia, pero era como les digo, muy limitado. Todavía veíamos a través de placas, hacíamos diagnóstico solamente con placas, pero cómo ha ido evolucionando en estos 20 años, donde actualmente ya tenemos estaciones de trabajo, ya tenemos una modalidad donde procesamos un montón de imágenes, podemos hacer reconstrucciones en 3D y actualmente con la inteligencia artificial, como les digo, ya los nuevos especialistas se están formando. Es increíble cómo ha ido mejorando toda esta técnica. Bien. Doctor, si me permite, podemos hablar acerca de los miedos, temores que tienen las personas, pacientes frente a estas evaluaciones, diagnósticos que se hace en el área de imagenología. Pero, ¿qué mitos o mentiras deberíamos descartar, doctor? Bueno, de hecho, cuando te comento así, cuando se descubrieron los rayos X, no sabían las consecuencias que traía. ¿Por qué? Los rayos X es una radiación ionizante, es decir, produce una transformación en el cuerpo, no es que es inocua 100%. Entonces, en los años de cuando se descubrió los rayos X y posteriormente, no se sabía mucho de qué podía provocar. Inclusive los rayos X fueron utilizados con fines recreativos. Ujú. Hasta que ya posteriormente, en 1912, la gente que trabajaba con rayos X se dio cuenta que tenían ciertos daños, es decir, quemaduras en la piel, ciertas transformaciones. Entonces ahí se dieron cuenta de que los rayos X sí provocaban un daño. Entonces ahí nació lo que es la protección radiológica. A partir de 1912-14, donde se empieza ya a investigar qué es lo que está pasando y empieza ya uno a limitar el tema de la utilización de los rayos X, ya no con fines recreativos, sino únicamente médicos y con pacientes específicos. Entonces ahí nace la protección radiológica, donde evidentemente ya hemos aprendido en todo este tiempo qué es lo que se debe proteger, cómo se debe proteger y cuánta dosis debe recibir tanto el personal ocupacionalmente dedicado a los rayos X, em, que es el personal técnico, que son los técnicos los que básicamente atienden al paciente y están en contacto con el paciente, porque ya los médicos radiólogos estamos detrás, cuando hacemos ya todos los informes y demás. Entonces, los técnicos radiólogos son los que se exponen más a los rayos X. Y obviamente los pacientes que reciben este tratamiento. Entonces, evidentemente más nos abocamos a proteger al personal ocupacionalmente expuesto a los rayos X que a los pacientes y se va clasificando en milisieverts, es una medición que se utiliza dentro de la protección radiológica para ver cuánta carga puedes recibir. Entonces, obviamente, un paciente que va a ser sometido a muchas placas, por ejemplo, mucha radiación durante un tiempo corto, obviamente le va a afectar y tenemos que limitar. Pero un paciente que es sometido para un examen o está dentro de una patología que no requiere la exposición a rayos X, no hay ningún problema. Es decir, los rayos X si bien causan daño, pero en dosis más elevadas. Entonces hay que controlar de que los pacientes no pasen esa dosis, pero eso implicaría un ejemplo, por ejemplo, un paciente que para que realmente nos preocupe tendría que hacerse unas 500 radiografías, digamos, Mm, en un periodo corto de un mes. Entonces ahí sí ya nos preocuparía. claro. Y el personal ocupacionalmente expuesto que llamamos nosotros, sí, hay mecanismos como el blindaje de las paredes, vidrios plomados, los mandiles plomados, las collarines para el tema de la tiroides, inclusive tenemos lentes Mm, plomados, que eso evita la exposición a los rayos X, ¿no? Entonces, tanto los rayos X como la tomografía, si bien en estudios muy exagerados, un paciente sí podía provocar un daño, pero la ecografía
que no tiene rayos X, que solamente es ultrasonido, no se ha probado que haya ninguna alteración, así que eso es totalmente inocuo, por eso también se hace todo el control del embarazo y todo eso en los pacientes a través de la ecografía. Y la resonancia lo mismo, tampoco se ha demostrado, porque ya la resonancia está prácticamente casi llegando a los 40 años ya de su Mm, funcionamiento. En los 40 años tampoco se ha podido demostrar que provoque algún daño. Entonces, solamente sería el control en los rayos X y en la tomografía que utiliza radiación ionizante y el mm, paciente debe conocer eso. Y luego están los contrastes, que es también otra mm, figura. Los contrastes que sí, también en dosis muy elevadas pueden provocar daños renales y eso también tiene que conocer el paciente, ¿no? Entonces, lo que nos indica la protección radiológica es que debemos exponernos a los rayos X lo menos probable. O sea, mm. lo más mínimo que tengamos que hacer, lo que sea mucho más beneficioso para el paciente, ¿no? Bien, doctor, a lo largo de su trayectoria entendemos que ha debido haber diferentes casos, pero ¿cuál es el caso que más lo ha marcado? Sí, la verdad que, bueno, hemos tenido bastantes casos interesantes que nos marcan, tanto, obviamente yo en lo personal no sería pediatra, porque a Mm, mí realmente los niños son mi debilidad, o sea, realmente me ponen mal, claro. y peor todavía lo que es la oncología pediátrica. Y Mm, alguna vez nos hemos tenido que exponer a pacientes que hemos tenido que seguir casos de leucemia o linfomas muy agresivos y pues realmente en lo personal a mí me apena mucho cuando hacemos ese tipo de diagnóstico. El tema del cáncer es un problema eh, muy frecuente en nuestro medio, donde pues prácticamente vemos todos los días pacientes con cáncer, hacemos seguimiento a pacientes con cáncer. Estos métodos de diagnóstico no son muy útiles para este tema. Y obviamente en lo personal también el cáncer de mi papá, porque tuvo cáncer de próstata, entonces pudimos controlarlo a tiempo. Los métodos de diagnóstico actuales nos ayudaron mucho para prolongarle la vida, lo que no pudimos hacer con mi abuelo, porque también murió con cáncer de próstata, mm, pero ya actualmente con la nueva tecnología y todos los métodos de diagnóstico que hay, como es el PET-CT también, que es otro método de diagnóstico, nos ayudan ya a que los pacientes puedan vivir más tiempo. claro. Entonces nos ayuda bastante. Bien. Doctor, hablando ya del tema de más territorial, nos referimos acá en Bolivia, desde su punto de vista médico, ¿cree que, bueno, en Bolivia es más accesible acceder a este tipo de exámenes, evaluaciones en cuanto a imagenología, o cree que es muy limitado para los pacientes? Bueno, ya de hecho los rayos X se han vuelto bastante común, lo mismo que la tomografía. Mm, Lo que en nuestro medio todavía existe mucha limitancia es en la utilización de la resonancia. La resonancia todavía en nuestro medio es cara y es muy limitante, mm, ¿no? El acceso a resonadores es realmente muy poca y claro, muy poca gente puede acceder a hacerse una resonancia en la parte privada. Gracias a Dios, como yo te digo, ya tengo 22 años, mm, 21 años en la especialidad, he visto toda la evolución y ya trabajo en la caja ese mismo tiempo. mm, Entonces he visto cómo hemos ido evolucionando y ahora ya prácticamente antes era muy difícil conseguir o acceder al equipamiento. Yo me acuerdo que mucha gente en lo privado accedía a equipos de medio uso. Traían mm, mucho a Bolivia equipos de medio uso con tecnología que estaba para atrás, pero ha ido mejorando tanto la tecnología y se ha hecho un poco más accesible de tal manera que ahora sí accedemos a tecnología actual. He visto que la parte privada ha accedido a tecnología actual. En la caja tenemos también toda la tecnología mm, actual. Entonces sí hemos mejorado mucho en este campo. Obviamente nos limita un poco porque, como te digo, esta especialidad avanza muy rápido. mm, Entonces, en 5 años prácticamente un equipo se queda obsoleto. Entonces,
cuesta renovar cada 5 años como en otros países. Entonces se hace el intento. Entonces hemos mejorado mucho en ese aspecto de poder acceder. Pero sigue siendo la resonancia, a mi punto de vista, muy poco accesible, no para todos los pacientes y muy costosa todavía en nuestro medio. Más ahora con el problema económico y el dólar, pues eso se va a agudizar más. Claro. Y ahora estamos entrando a la inteligencia artificial, que también es ya prácticamente hace 3 4 y 5 años, Mm, otros países ya están ingresando a la inteligencia artificial y claro. nosotros recién ahora estamos pudiendo acceder a eso y es más, estamos tratando de tener un tomógrafo con inteligencia artificial y todo el equipamiento que estamos solicitando ya viene con esa ese nuevo avance que yo creo que va a revolucionar mucho todo, todo lo va a revolucionar la inteligencia artificial. Así que bueno, ahí estamos. Por otra parte, doctor, ¿qué le diría usted como profesional médico a aquellos pacientes, personas que subestiman esta especialidad o los diagnósticos de lo que conlleva la imagenología y bueno, no creen en los resultados, en todo el proceso que se realiza dentro de este campo? ¿Qué les diría, doctor? No, la verdad que siempre el mensaje que hemos dado, eh, como tanto la sociedad de radiología, es el hecho de que pues confíen en médicos especialistas, médicos que se han formado, que han tenido una residencia formal en la especialidad, ¿no? Porque a veces, como les digo, nos confunden a los técnicos, que son los técnicos que atienden al paciente, toman las imágenes, pero no son los que interpretan las imágenes. Entonces aquí la gente desconoce eso y los ve a los técnicos como si fueran los médicos. Entonces hay una cierta desconfianza en ese aspecto, pero ellos tienen que saber que los médicos están por detrás. Los médicos son los que hacen los informes, nos Ujú, especializamos en los informes y yo creo que actualmente ya hay mucha más dependencia tanto de los médicos especialistas para estos informes. Ellos saben que nosotros nos dedicamos a eso, vemos un montón de imágenes, nos damos cuenta que puede ser, entonces les ayudamos bastante. Entonces sí, van pidiendo los informes, van solicitando que sean por médicos especialistas en diagnóstico por ujú, imágenes, porque también están las otras especialidades como los ecografistas, por ejemplo, que son netamente gente que se dedica a la ecografía, pero no ha tenido una formación en todos los otros métodos de diagnóstico. ujú, Entonces siempre es importante también que la población entienda y exija que ya sea la ecografía y los informes de rayos X, tomografía y resonancia sean hechos por médicos que han hecho la especialidad, ¿no? ujú. Entonces eso es como una recomendación a nuestra población. Con todas estas aclaraciones que usted nos menciona, doctor, lo que se quiere decir es que el trabajo arduo que realiza un imagenólogo es muy vital. ¿No es así? Es fundamental. Es fundamental porque, como te digo, es tan amplia la especialidad. Nosotros somos prácticamente el centro porque vemos todas las especialidades. Por eso también dentro de nuestra especialidad ya surgen las subespecialidades. Hay gente, médicos radiólogos, que se dedican a la parte de neuroradiología, médicos que se dedican a hacer tórax únicamente, médicos que se dedican a hacer dentro de la ecografía lo que es el Doppler y estudios más especializados. Entonces, porque la especialidad es tan amplia, ya se está yendo a las subespecialidades, es decir, Mm, gente que cada vez se está capacitando mucho más, profundizando más para hacer diagnósticos mucho más precisos, para poder eh, brindar la confianza también para poder que el médico tratante pues confíe y pueda hacer un diagnóstico adecuado o un tratamiento adecuado. Y eso beneficia a la población. bien, doctor, para ya finalizar esta entrevista acá en el podcast de la FESINRAS, quisiera que nos cuente qué significa para usted tener que hacer todo este trabajo, ver por dentro para salvar vidas. Como te digo, para los que nos dedicamos a esta especialidad es muy emocionante, uno, porque nos gusta la tecnología,
porque hemos visto cómo esto ha ido mejorando, ha ido evolucionando. Eh, Podemos hacer, como te digo, no solamente un análisis anatómico por dentro, perfectamente bien claro, sino también podemos hacer análisis funcionales, podemos hacer diagnósticos funcionales, ¿no? Y eso, la verdad que nos ayuda bastante. Es una especialidad muy, muy emocionante, muy y bueno, yo que estoy también a cargo de la formación de los residentes, entonces veo cómo ellos se motivan por toda esta nueva tecnología y la información que se está recibiendo y cómo la especialidad se ha vuelto ya prácticamente un pilar fundamental para todas las especialidades. El diagnóstico por imagen, como te digo, implica a todas las especialidades. Entonces, es fundamental, es emocionante y bueno, de hecho a mí me apasiona mi especialidad.